Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, vamos con la tercera y última parte de nuestro ejemplo de MQTT con los SP32. Concretamente estamos viendo cómo leer, digamos, la temperatura de un sensor de temperatura, concretamente el DH22, y esa lectura pues enviarla a través de un topic a lo que es el broker que ya vimos que íbamos a utilizar un broker en la nube, concretamente Cloud MQTT. Y una vez que tuviéramos ese tema publicado en el broker, pues suscribirnos a través de un teléfono o un smartphone con sistema operativo Android a ese topic. Concretamente iba a ser sensor 1 barra temperatura, y recibir esos datos de temperatura en el móvil a través de un cliente que ya vimos en el anterior vídeo qué cliente íbamos a utilizar. Pues en este vídeo vamos a ver la parte más importante que vosotros estáis esperando, que es el código que tenemos que implementar en el SP32. Por un lado vamos a utilizar dos librerías, una para leer, digamos, la temperatura del sensor y la otra para enviar esa temperatura a través del protocolo MQTT al broker. Para ello, bueno, vamos a utilizar, como sabéis, el entorno de Platformio, integrado dentro del editor de código Visual Studio Code. Quiero decir, porque mucho me habéis preguntado que por qué no lo hago con Arduino y con el IDE de Arduino. Pues francamente creo que este IDE es mejor para programar los SP32, bueno, los SP32, incluso Arduino y muchos otros microcontroladores como los PIC. Ya vimos que incluso podíamos programar una FPGA, todo dentro del mismo IDE. Y la ventaja que veo yo de este IDE al Arduino es que vosotros sabéis que cuando programáis con Arduino, mientras digamos creamos sketch o abrimos ejemplos básicos, pues no hay ningún problema, pero el problema se presenta a la hora de cuando tenemos que editar alguna librería que viene instalada, ¿no? O bien por defecto o que le hemos instalado nosotros aparte. Pues bien, aquí en este entorno también podemos editar, digamos, instalar las librerías de forma similar a como se hace en Arduino. Por ejemplo, yo aquí tengo varias etiquetas. Si selecciono SP32, pues vemos que tenemos un montón de librerías. Aquí a la derecha vimos que aquí identificaba el framework para el cual estaban, digamos, creadas esas librerías, para Arduino, para SPIDF, etcétera, ¿no? Si buscamos por DHT22, añadiendo ese topic más a la búsqueda, pues vemos que tenemos para el framework de Arduino, aquí tenemos una librería, el DHT. Si la abrimos, pues tendríamos aquí la librería del DHT22 de una forma similar a como la tenemos en Arduino. Tenemos instalarla para que se instale, digamos, en la carpeta por defecto del framework, pero a mí esto no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros instalamos una librería o la librería se actualiza y cambia alguna función dentro de la librería y nuestro ejemplo no lo contempla, pues no nos va a funcionar. Por tanto, el método que a mí me gusta es instalar las librerías a mano. Ya vimos en un vídeo anterior, cuando estuvimos viendo lo que era la conexión Bluetooth de los SP32, cómo incluir esas librerías manualmente dentro de nuestro proyecto y nuestro ejemplo. Vamos a hacer un vistazo. Voy a dejar el enlace arriba para que lo veáis y no voy a profundizar mucho en esto para no repetir, pero vimos que teníamos un entorno de trabajo, en mi caso en documentos, Platformio, en Project, pues aquí teníamos los diferentes proyectos que he ido haciendo. En el ejemplo de MQTT, pues vemos que en la carpeta lib pues tenemos dos carpetas de H22 y subclient, que son las dos librerías que vamos a utilizar en este ejemplo. Vemos aquí dentro está el punto H y el punto CPP de cada una de las librerías. Aquí los tenemos. Bueno, pues aquí ya las tengo aquí creadas.
Aquí tenemos en librerías la carpeta de HT22 con los dos archivos del sensor de temperatura, de lectura y la otra librería para publicar los topics o el mensaje a través de MQTT. Pues bien, las librerías que vamos a utilizar las dejaré en la descripción del vídeo, pero son estas que tenemos aquí. En la parte de lo que es la lectura de temperatura por parte del sensor, pues vamos a utilizar esta librería de aquí. Aquí tenemos los dos archivos, el cpp.cpp y el .h, el archivo de cabecera, como vemos aquí. Entonces, como he dicho, a mí me gusta más este entorno porque nos permite editar fácilmente lo que es las librerías. Por ejemplo, en este caso, si he tenido que editarla, si vamos, por ejemplo, vamos a la parte de la librería del archivo de cabecera dht.h, vamos para abajo, vemos que aquí he tenido que comentar una línea para que me funcione. Aquí lo viene que la función setDhPing, que es esta que tenemos aquí, pues no trabaja correctamente en los SP32. Hay que utilizar esta de aquí. Pues viene descomentada lo que es en la librería original. Si vosotros vais a mirar el el dht.h, pues vemos, vamos por aquí, donde avisa de eso, de que no viene comentada. Pues por tanto, si no lo comentáis en lo que es en la librería, pues da una serie de errores. Pues fijaros qué fácil que es comentar aquí directamente alguna parte del código, añadir algo. Directamente tengo aquí lo que son las librerías .h, .cpp para editarlas y modificarlas a mi gusto. Esto no es tan sencillo desde el IDE de Arduino. Si habéis trabajado con él, me daréis la razón de que es mucho más fácil cómo vienen de esta forma. Pues bien, esta sería la librería encargada de leer la temperatura del sensor de HT22, y luego nos falta la librería, como he dicho, PushUpClient, que es la que vamos a utilizar para enviar esos datos a través de un topic, lo que es al broker que tenemos en la nube. Esa librería que vamos a utilizar concretamente, pues es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos los dos archivos, el .h y el .cpp. En estos no he tenido que modificar nada, son exactamente los mismos que tengo aquí. Aquí tengo el .cpp de la librería y el archivo de cabecera .h. Bien, ahora el código, que es el que vamos a explicar paso a paso, pues lo tengo aquí y lo voy a ir detallando línea por línea. Primero incluimos los includes, los archivos de cabecera que vamos a necesitar en nuestro ejemplo. Necesitamos conexión Wi-Fi, porque ya vimos que MQTT se basa en el protocolo de Ethernet. Por tanto, necesitamos tener la librería Wi-Fi instalada en nuestro ejemplo. Aquí tenemos el include perteneciente a la librería PushUpClient.h. Aquí tenemos el include perteneciente a la librería del sensor de temperatura, el dht.h, y también hay que incluir esta librería stdlib.h, que va a ser para convertir los datos de tipo float que nos va a dar el sensor a una cadena de caracteres que necesitamos para enviarlo a través del protocolo MQTT. Bien, en estas constantes que tenemos aquí de diferente tipo, char, in, pues definimos, digamos, las cadenas que vemos aquí. Por un lado, nuestra SID, nuestra red Wi-Fi local que tengamos. Aquí he puesto como ejemplo VLAN 34, vosotros tendréis que poner el SID correspondiente a vuestra red Wi-Fi. Aquí en password, la password de vuestra red Wi-Fi. Luego fijaros aquí en MQTT server ponemos la dirección del broker. Si os fijáis, vamos aquí, cuando en el anterior vídeo, vamos a hacer esto un poco más pequeño, cuando en el anterior vídeo vimos que necesitábamos crear una instancia
de lo que es, una vez que nos hayamos suscrito a Cloud MQTT, al broker, pues creamos una instancia, y esa instancia teníamos que definir nos daba unos parámetros, ¿no?, de la instancia. Como vemos, la dirección del broker para esa instancia es m21 cloudmqtt.com, que es lo que estoy poniendo aquí. ¿Lo veis? Vamos a hacer esto un poco más pequeño, que se vayan viendo las dos cosas. Bien, luego tenemos el usuario, donde tenemos que conectarnos, que lo tenemos aquí. La password, esta que tenemos aquí. Estos datos, como dije, digamos, no tenéis que publicarlo. Esto es un ejemplo, yo luego borraré esta instancia, por eso lo estoy poniendo aquí. No tiene mayor importancia, pero que estos datos deben de ser privados. Luego tenemos el puerto que lo vamos a conectar, el 11.393, como veis, el mismo. Y creo que está todo ya. Hemos puesto el servidor, el usuario, la password y el puerto. Son los datos que vienen aquí, junto con la red wifi y la password de la red wifi. Bien, ahora lo siguiente que hacemos es declarar una serie de objetos de las clases que vienen aquí. De wifi client, declaramos el objeto sp client. Luego ese objeto, declaramos otro objeto de la clase subclient, y le pasamos como parámetro el objeto anterior. Luego declaramos otro objeto de la clase DHT-SP, que le llamamos DHT, que va a ser para leer la temperatura en el sensor. Y si entramos dentro de la función setup de inicialización de lo que es cualquier ejemplo de Arduino, pues por un lado configuramos los baudios del puerto serie 9600. Aquí con el método wifi begin, pues inicializamos lo que es la conexión wifi, pasándole como parámetros el SID de nuestra red wifi y la password. Luego con el objeto DHT.setup, con el método de este objeto, pues definimos el pin que vamos a utilizar para enviar desde el sensor de temperatura para conectarlo al SP32. Concretamente va a ser el pin 14. Ahora lo veremos en el esquema de conexiones. Luego mostramos por la terminal periodo mínimo de muestreo, y llamamos a esta función, a este método DHT get minimum sample period. Bueno, un poco difícil de pronunciar, pero esta función lo que obtiene es el periodo mínimo de muestreo del sensor de temperatura, que es básicamente es el intervalo de tiempo que tenemos que esperar entre dos mediciones consecutivas del sensor. En el caso del DHT22, pues aproximadamente de 2 segundos. Bien, luego seguimos, entramos en un bucle while, mientras digamos no se produce la conexión wifi, pues hay un periodo de retardo de 500 milisegundos y muestra por la terminal conectando a la red wifi. Si se ha conectado, pues muestra por la terminal conectado a la red wifi, y pasa, digamos, al siguiente punto, que es conectarse lo que es al broker MQTT. Para ello llamamos al método client set server, pasándole como parámetro la dirección del broker MQTT server, que es este que tenemos aquí, y el puerto, que como vimos el puerto es el 11.393. Bien, luego entramos en otro bucle while. Mientras no se produce la conexión, pues está mostrando por el terminal conectando a broker MQTT. Si el cliente se conecta, pues entonces le pasamos estos parámetros. Client connect, este es el nombre de la instancia que creamos aquí, IoT SP32. Le pasamos el usuario y la password. Estos dos datos que tenemos aquí y que habíamos definido anteriormente con las constantes anteriores. Luego muestra por la terminal conectado, y en el caso de que la conexión falle, pues mostrará conexión fallida. Bien, y por último tenemos el bucle loop, digamos, de cualquier programa de Arduino, donde hacemos un retardo de el periodo mínimo de muestreo del sensor, llamando otra vez al método este que vimos anteriormente, y ahora tenemos que digamos leer, ¿no?, a través del
del método dht.getTemperatura, pues leemos, digamos, la temperatura del sensor y lo guardamos en una variable de tipo float llamado temperature. Hay que tener en cuenta que es lo que enviamos por el protocolo MQTT en el topic tiene que ser una constante de caracteres. Por tanto, tenemos que convertir este dato tipo float a un dato, a una cadena de caracteres de tipo char. Para ello hay varias opciones. Si utilizáis la función print o sprint, pues con el framework de Arduino no va a funcionar. En otros entornos puede que sí que funciona, pero aquí no me ha funcionado. Entonces he encontrado esta opción, que es a través de la función dt o strf que vemos aquí, que nos permite convertir ese dato de tipo float a una constante, a una cadena de caracteres de tipo char. ¿Cómo se hace? Pues bien, admite esta serie de parámetros. El primer parámetro, temperature, es el dato de tipo float que queremos convertir. Luego aparecen dos parámetros de tipo entero. En este caso el primero es un 3, que nos está diciendo el tamaño del número de caracteres que va a tener, ¿no? Y el siguiente parámetro, que le he puesto 1, pues indica el número de decimales, la precisión que va a tener, digamos, el dato. Y luego en esta variable de tipo char, pues es el array este que tenemos aquí, es donde se va el buffer, digamos, donde se va a almacenar la cadena convertida ya a tipo char. Luego, una vez que tenemos ese dato convertido a tipo char, pues llamamos a la función, al método clientPublish, para publicar lo que es el topic. Si os fijáis aquí, el topic que vamos a publicar es sensor 1 barra temperatura. Por eso lo especificamos aquí con este método. Y le pasamos el valor de la temperatura. Con esta cadena, como es de 3 el tamaño, pues le he puesto aquí el tamaño de 3, un array de 3 caracteres. Podría ponerle más, pero con 3 es suficiente, porque lo he especificado lo que es en los parámetros de la función. Y por último, pues llamamos al método clientLoop, que lo único que hace, se tiene que llamar una vez dentro de cada llamada a void loop, y lo que hace es, digamos, mantener viva la conexión con el broker para publicar los mensajes correspondientes. Pues bien, este es el código paso a paso. Como he dicho, os lo dejaré en la descripción del vídeo, tanto lo que es el .main cpp como los diferentes librerías que he utilizado, en este caso 2, para que el ejemplo funcione. Y bueno, por último, como era el ejemplo paso a paso, pues podemos ver lo que es el esquema de conexiones, muy sencillo, como veis aquí. Lo único, lo que es el sensor de HT22, pues tiene 4 pines. El primero es de alimentación de 3,3 voltios. El segundo es de datos, que habíamos definido el pin 14. Si os fijáis, si os dais cuenta en el programa, habíamos definido el pin 14 aquí como el pin para lectura para enviarlo la lectura del sensor al SP32. Y digamos el pin 3 no se conecta y el 4 es que va a masa. O sea, una conexión súper sencilla. Pues bien, una vez visto eso, pues ya solo queda programar el dispositivo y ver cómo funciona en lo que es leyéndolo a través del cliente del móvil, que habíamos dicho que era MyQTT el que habíamos elegido. Eso es lo que vamos a ver a continuación, y con esto quedaría terminado lo que es el ejemplo paso a paso. Espero que no haya quedado ninguna duda. Si tenéis alguna duda, pues comentarlo lo que es en los comentarios del vídeo o en el enlace al foro que voy a dejar en la descripción. Y nada más, vamos a ver el funcionamiento de nuestro ejemplo ya terminado y corriendo en el SP32. Bueno, aquí tenemos ya el ejemplo funcionando. Por un lado, el sensor de temperatura conectado al SP32 y alimentado en esta ocasión por el mismo cable USB que va al ordenador. Podríamos tener una alimentación independiente. Vamos a ver si en el móvil se aprecia bien
se ve bien. Vemos que tenemos la aplicación My MQTT abierta. Si vemos en la parte de arriba tenemos la barrita vertical verde indicando que estamos conectados al broker, concretamente a la dirección que viene ahí, m21.cloudmqtt.com, y al puerto 11.393, que como vimos era el puerto que nos asignó el broker cuando nos dimos creamos la instancia para conectarnos a ella. Esos datos de configuración, lo que es en el cliente de móvil, pues lo hacemos a través de setting. Le pulsamos sobre setting y ahí, como veis, tenemos en la parte de arriba, no sé si se verá bien, a ver si enfoco bien, en la parte de arriba, bueno, tenemos lo que es la dirección del broker, el puerto, y los otros dos valores que hay corresponden al usuario y a la contraseña. Bueno, no consigo enfocar mejor. Vamos para atrás. Vemos que estamos suscritos. Aquí tenemos para suscribirnos a un tema. Concretamente nos vamos a suscribir al tema sensor 1 temperatura, que es el que estaba publicando el SP32. Pues si vamos aquí, aquí tenemos, estamos suscritos a sensor 1 barra temperatura. Como vemos, podríamos suscribirnos a más temas. Y podríamos también publicar, como vimos nosotros, un tema. Imaginaros, por ejemplo, otro ejemplo sería el que nosotros desde un terminal móvil o un PC de escritorio publicáramos lo que es un tema y el SP32 se suscribiera a ese tema. Con ese dato que recibe desde el móvil podríamos utilizarlo pues para encender un LED, para accionar un relé, etcétera. Pero yo creo que el ejemplo claro y básico es cuando lo que es digamos el sistema embebido, en este caso un SP32, podría ser, como hemos visto, un Arduino u otro microcontrolador, se encarga de enviar datos, en este caso de sensores, temperatura, humedad, etcétera, a lo que es a un servidor, que es el broker. Esa es la finalidad con la que se diseñó este protocolo, pero también admite la opción de que enviemos que lo que es el microcontrolador se suscriba a un tópico, a un tema, y con ese dato podamos accionar lo que es relés, LED, lo que queramos. Bien, pues luego si vamos a los datos recibidos en dashboard, pues aquí tenemos los datos. Voy a borrar esto para que se vea bien. Vemos como estamos recibiendo datos. Concretamente hay unos 30,3 grados en el topic sensor 1 temperatura. Bastante calor para estar en septiembre todavía. Voy a ver si tocando el sensor varía un poco. Vemos que ahí está subiendo, 31,2, 31. Vemos que ha subido un poco. Pues nada, amigos, este es el ejemplo paso a paso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.